Verónica, muchísimas gracias por haberme invitado tanto a la editorial como a Verónica y compartir la mesa también con Guillermo. Bueno, pues del tiempo escolar que cada vez dudo que compartimos Verónica y yo, solo conservo vagas imágenes, sonrisas, frases inacabadas que se perdieron en las conversaciones, muchas veces atropelladas o quietas de los compañeros en común. Estoy refiriendo al lugar donde estudiamos, que es La Esmeralda, la Escuela de Artes de Lima. Tengo en la mente su figura clara en el patio de La Esmeralda, espacio rarísimo donde todos terminábamos haciendo nunca nada, como si ese fuera el trágico, incipiente destino al que nos alienaba la escuela. Ahora tengo certeza que esas imágenes inauguraron una trayectoria entre las dos que iba contra flujo, justo en el sentido del al revés que Verónica destila en los ensayos que ahora nos reúnen. Compartimos un buen amigo, que todavía es Arturo. Cada una lo disfrutó a su tiempo, sin contemplar cruzamiento alguno entre ella y yo. La ruta que se estaba trazando en ese entonces y que continuó durante varios años no permitió ningún tocamiento entre las dos. Cuando todo parecía perdido, el tiempo se convirtió en una especie de ambigrama, utilizando los términos de Verónica, de tiempo desdoblado que a su vez contenía ese tiempo en el que nos mirábamos en la escuela hace ya varios años y este tiempo que abría la posibilidad real del diálogo. La cosa suspendida del pasado terminó por lanzar la red que finalmente me haría ubicarla en coordenadas. Fue entonces cuando le escribí a propósito de la intervención que hizo en el Clauselito en el Museo de la Ciudad de México el año pasado. Le mandé un correo, nos quedamos de ver y el tiempo otra vez, ambigrama, volvió a confundirme con la fecha del encuentro. Llegué en un día en el cual tenía una reunión con otra persona, invertí las citas en la agenda porque coincidían en el horario y obviamente me di cuenta cuando la persona con la que debía reunirme originalmente me llamó al celular enojadísima por estarme esperando por más de media hora, la cual utilicé para esperar a Verónica, que obviamente nunca llegaría, leyendo su texto que acompañaba las piezas con frases bordadas que estaban en el espacio contiguo en el que yo me encontraba, esto en el Museo de la Ciudad. Las líneas en inglés subrayadas de un Paul Auster que rememoraba mi tiempo casi obsesivo en La Esmeralda con este autor, tiempo que también tenía que ver con esa imagen desdibujada de Verónica años atrás, me hicieron entrar en razón. Después se sucedieron encuentros siempre gratos de conversa, la experiencia física de su libro y finalmente la curiosidad y la fascinación por su escritura. A pesar de que a lo largo de la historia del arte diversos artistas han escrito textos en los que han enunciado su quehacer, sus procesos creativos, más a manera de dudas que de afirmaciones, desde el Renacimiento, Da Vinci, hasta las vanguardias de principios del siglo XX, Breton, Dalí, y que en otras ocasiones estos textos han sido convertidos en largos manifiestos colectivos en los que han dejado entrever intereses, rupturas, disconformidades y que de acuerdo a sus momentos históricos abrieron nuevas rutas teóricas y estéticas como los dadaístas, los surrealistas, por mencionar algunos, a pesar de que muchos artistas han deconstruido el lenguaje escrito para generar resonancia en el plano compositivo más experimental, los dadás nuevamente, la poesía concreta, a pesar de que las fronteras entre las disciplinas artísticas cada vez más se desvanecen y los artistas multifacéticos reaparecen, ya no son tan mal vistos, los artistas nómadas, los artistas pulpo que todo lo quieren abarcar. Es conocido que ese gran lugar común que señala al artista plástico visual como aquel discapacitado para articular, traducir su pensamiento visual al escritural, es definitivamente real. La mayoría de los estudiantes de arte sufren cuando tienen que escribir, porque escriben mal y seguirán escribiendo mal. Naturalezas como la de Verónica provienen de un lugar que espero no errar. No son producto de su formación como artista en la academia, sino de una veta antigua que viene precisamente de ese momento en el que los libros comienzan a dislocarse en la mente y a generar una especie de arrebato corporal que anima, que alimenta inevitablemente la energía de la mano y la obliga a escribir. Sé que tuvo maestros, dos de ellos muy buenos artistas, enamoradizos también de los libros, que más que guías fueron cómplices emocionales y buenos conversadores para un artista que tiene la cualidad de desplazarse en el territorio de la escritura, de marearse con el mundo de la literatura y de procrear cuadros que se leen como frases encontradas al azar, como textos perdidos,
y libros que se interpretan o llegan al espectador como piezas de arte contemporáneo. Un artista que conoce ese lenguaje que muchos jóvenes artistas desconocen y que ella lo ha observado minuciosamente antes de masticarlo naturalmente. Prefiero darle el crédito de su habilidad para escribir y reconfigurar y conformar su discurso artístico desde el lenguaje escrito al origen de su nombre, a su negación a los espejos, a ese perezoso ojo que tiene, a la mano zurda, a su gusto de imán por los artistas conceptuales como Aconchi y Carrión, a escritores en constante desplazamiento como Oster, a personajes que trascienden el mito o que lo conforman, lo improbable, y que sus nombres no se pueden pronunciar, o incluso aquellos que caminan y caminan sin rumbo fijo, sin parada, sin tiempo medido, pero he de decir que creo muy seguramente esta habilidad se deba en especial a su infancia, aquella que Verónica tanto rememora en algunos de sus textos, como ese tiempo cuasi animal en el que uno no está preparado para nada, y tiene que improvisar para todo, sobre todo para la sobrevivencia, acaso convivencia con los otros. Hace no mucho conversaba con un artista famoso, seguramente Verónica ubicará, de esos que tienen galería famosa, sobre el libro de Verónica y las opiniones que tenía en ese momento y que tengo del mismo. Me decía que lo que había leído de Verónica, muy probablemente leyó su tesis de licenciatura, a lo mejor, no coincidía con la impresión emotiva que yo le daba. Me preguntó, ¿cómo está el libro? Le respondí, es un libro hermoso. Me preguntó, ¿es bueno o es hermoso? Son aspectos muy diferentes. Me quedé callada y me puse a pensar cuán mal visto está responder entre los legionarios del arte, incluyéndome, es hermoso. Casi lo había olvidado. Es como no decir nada, porque no se apela al sentido analítico, a la distancia racional, sino al tocamiento de lo sensible. Siempre he considerado que el pensamiento crítico no cancela el puenteo emocional que te conecta con las obras de arte, con ese estallido, con ese silencio. Le respondí a este artista famoso, que además aprecio muchísimo, aunque a lo mejor él ya no tanto. Es bueno y a la vez hermoso. Ambos aspectos se mudan constantemente al rincón del otro en una sutil combinación de grasa racional con grasa poética. Una escritura que acaso solo existe cuando se escribe, como cuando Derrida citaba a Artaud en La escritura y la diferencia. Cuando escribo, escribía a su vez Artaud en El arte y la muerte en 1946. Solo existe lo que escribo, aquello que he sentido como diferente, que no he podido decir y que se me ha escapado. Son ideas o un verbo robado y que destruiré para reemplazarlo por otra cosa. Muchísimas gracias.